A continuación, recibimos con un fuerte aplauso al doctor José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a quien agradecemos su presencia y participación en esta ceremonia. Bienvenido. Es un honor y un gran gusto acompañarlos a todos en esta entrega de los Premios Nacionales de Economía Tlacaelel de 2018. Es un honor porque se trata de un reconocimiento de gran relevancia para el aprendizaje y la práctica de la economía en nuestro país. Es un honor también porque celebramos en esta entrega los 40 años de vida de este premio. Felicidades a Julio Millán y a consultores internacionales por esta gran contribución. Y es un gran gusto porque es un momento oportuno para poder dirigir unas palabras a algunas de las mentes económicas más brillantes de nuestro país, una generación que puede, que quiere, que debe transformar a México en una nación más justa, más eficiente, más sustentable y más exitosa. Y es que estamos en un momento fundacional para la economía como profesión, para su enseñanza, para su aprendizaje, para su puesta en práctica y su transmisión al delicado campo de las políticas públicas, en donde las decisiones cambian las vidas de millones de familias. Hace 10 años se inició la crisis económica más grande de nuestras vidas, detonada por la quiebra de Lehman Brothers. Una crisis crediticia estadounidense que se volvió una crisis financiera global, que se volvió una crisis económica mundial, que se volvió una crisis social que exacerbó las desigualdades y que acabó por transformarse en una crisis de confianza en todas las instituciones que hemos creado en los últimos 100 años. Piensen un poco en lo que ha estado pasando. Hace poco estuve en Praga con el primer ministro Babiš, lo acababan de confirmar en el Parlamento, se había tardado 9 meses en formar gobierno. El amigo Mark Rutte, premier de los Países Bajos, se tardó 7 meses en formar gobierno. Angela Merkel, pilar de la Unión Europea, se tardó 5 meses en formar gobierno y sigue con muchas dificultades en el ámbito electoral, recientemente las elecciones en Baviera, etcétera. Los resultados electorales en Austria y después pues el imprevisible resultado electoral de Italia, en donde un partido populista y un partido de extrema derecha se unen para formar gobierno, la fragmentación política de España y pues para no ir más lejos, aquí en nuestro continente, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, en nuestro propio país, en México, los procesos electorales a punto de culminar en unos días en Brasil, el Brexit de Inglaterra con Europa, que nos dicen que hay muchos millones y millones y millones de personas que no están satisfechas con el statu quo, que se sienten excluidos y que están con su voto pidiendo cambio, aunque no siempre muy claramente determinando hacia qué dirección quieren el cambio. Y en donde obviamente la fragmentación política, pero también la polarización de las fuerzas políticas es cada vez mayor. De manera que perdimos la fe en los presidentes, en los primeros ministros, en los partidos políticos, en los parlamentos, en los sistemas bancarios,
en las empresas multinacionales, en las organizaciones multilaterales como la que yo presido, e inclusive, más peligroso aún, dejamos de participar en los procesos democráticos. El 60% de los jóvenes ingleses cuyo futuro estaba en juego en el voto del Brexit no fueron a votar. Hoy seguramente se arrepienten, porque con unos pocos de ellos que hubieran ido a votar, hubieran podido cambiar el resultado de la discusión. Y ahí los que perdimos, y yo digo perdimos porque yo hice una campaña muy enérgica y pues con todos los medios de la propia OCDE para convencer a los británicos de que les convenía quedarse dentro de Europa, fracasamos no porque la mayoría de los ingleses hubiese querido dejar Europa, sino porque una gran cantidad de los ingleses decidió que no iba a participar en el proceso, porque sentían que la democracia no era el medio para resolver mi problema. Y eso es todavía más peligroso que tantos millones de gentes que están votando a favor del cambio, independientemente de que no controlen la dirección del cambio. El costo financiero, económico y social de la crisis, una tragedia, ha sido inmenso. Y la gran pregunta sigue siendo la pregunta que la reina Isabel les hizo a un grupo de economistas a finales de 2008. ¿Y por qué nadie lo vio venir? ¿Por qué los economistas no vieron venir este problema tan grande? Seguimos tratando de resolver esa pregunta. La crisis nos abrió los ojos. La economía como ciencia social ha tenido que mirarse en el espejo. Nunca la profesión de economista ha demandado tanta humildad y tanta autocrítica. En la OCDE, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los bancos centrales, en los ministerios de finanzas, en las universidades de muchos países. Llevamos años preguntándonos qué nos falló, reflexionando, cuestionando nuestras teorías, conceptos y recomendaciones. Y es que no podemos continuar como si nada hubiese pasado. No podemos volver a las mismas teorías, los mismos supuestos, los mismos modelos, las mismas prácticas que gestaron las condiciones para esta catástrofe, que crearon países con desigualdades tan grandes, que crearon sistemas económicos que están destruyendo el planeta. Como dije hace algunos días a muchos economistas reunidos en la OCDE, venían de la propia OCDE y del resto del mundo. Era un simposio de 10 años después de la crisis, precisamente. Estamos en un momento de regeneración para la economía como ciencia. Es un desafío enorme, pero también es una gran oportunidad. Y quiero invitarlos a ustedes, a las nuevas estrellas del pensamiento económico en México, en este día en el que premiamos su esfuerzo, a este relanzamiento de la economía como instrumento para el crecimiento sustentable, para el crecimiento incluyente y para el crecimiento resiliente. Tenemos que mejorar, tenemos que aprender a cuestionar las teorías económicas que consideraban que los mercados eran deidades y que requerían de verdaderas contorsiones sociales, culturales, políticas para atender sus demandas. Teorías económicas que nos decían que la confianza es algo racional y por ende es fácilmente medible, que la confianza es fácilmente predecible. Nos decían que la gente utiliza la información disponible de manera razonable para hacer predicciones razonadas que dan resultado a su vez a decisiones razonables. Y es decir, que hay razón en todo el proceso. Teorías económicas que nos decían que estábamos a salvo al liberalizar los mercados financieros, porque los mercados financieros siempre iban a actuar en su propio mejor interés.
los mercados financieros nunca iban a actuar en contra de su propia estabilidad. Y hoy sabemos que esto no es cierto. La economía es fundamental para promover el desarrollo, para mejorar los estándares de vida, mejorar la competitividad y la productividad de nuestras industrias, de nuestros servicios. La economía es fundamental para transformar los mercados en fuentes de oportunidad y de inclusión, pero sobre todo de desarrollo humano, para promover la equidad de género. La economía es crucial para promover el crecimiento, ordenar las finanzas públicas y optimizar el gasto gubernamental, para fomentar la creación de más y mejores empleos, para combatir la pobreza y reducir las desigualdades, para promover la inversión, el emprendimiento, la innovación y la sustentabilidad. Pero insisto, los modelos analíticos tradicionales que hemos venido utilizando no solo para estudiar la economía, sino, como decía yo, para traducirla en políticas públicas, hacen demasiados supuestos que no coinciden con la realidad. El mismo nombre de estos modelos se llaman modelos de equilibrio general. Revela, pues, la vulnerabilidad. Asumir que la economía se encuentra naturalmente en equilibrio hasta que viene un shock externo que la sacude y entonces hay que volver a ajustar las cosas. Pero que el equilibrio es la situación, digamos, natural. Esta es una ilusión. Yo me acuerdo que invitamos hace algunos años a Alan Kirman, un muy distinguido economista, de la complejidad, y nos dio una ponencia magnífica sobre todo el tema de la teoría de la complejidad económica, pero nos recordó las palabras de un biólogo americano, Stuart Kauffman, que dijo: un organismo que está todo el tiempo en equilibrio, donde no está sucediendo nada, está muerto. Y entonces esto del equilibrio general, pues ustedes pueden tomar ahí las deducciones del caso. Todo lo contrario, la economía es un ser vivo, es un ecosistema, un ambiente orgánico, cambia constantemente. Solo sabemos que no sabemos lo suficiente sobre su comportamiento.